A lo largo de casi 9 años, la saga de Beyblade Burst nos ha presentado una gran variedad de protagonistas, cada uno con una personalidad, filosofía y objetivos diferentes, pero todos comparten la misma pasión, por los trompos de plástico que sacan poderes de la nada, y en el fandom siempre se tiene el eterno debate de cuál es el mejor protagonista. La era de Beyblade Burst, a diferencia de las pasadas Metal y Bakuten, introdujo a nuevos personajes principales para cada nueva temporada estrenada, esto con la finalidad de lograr que nuevos consumidores puedan disfrutar de Beyblade Burst a partir de ese punto. De esta manera no tienen la obligación de ver todas las temporadas anteriores para entender. Por ello, cada uno de los 6 protagonistas tienen tan solo 52 episodios aproximadamente para desarrollar su historia, excepto el Ball porque él es el Ball y quizá Ben. En el video de hoy los enlistaré a cada uno en un ranking de cuáles me parecen los mejores, los más completos, los más interesantes o que ofrecen una historia bastante entretenida. Este conteo se basará en mi opinión, sin embargo trataré de brindar la mayor cantidad de argumentos posible, basados en la calidad de construcción de su historia, desarrollo de personaje, su fuerza total, pero esto no dejará de ser mi opinión. La opinión del Galaxy que a nadie le importa y no es mío. Pero también te reto a ti a comentar tu listado de 6 protagonistas enumerados y sus respectivas razones del por qué te gustan o te disgustan, porque a decir verdad, cada uno de ellos posee una visión diferente de las batallas, una forma específica de vincularse con los demás derivadas de sus experiencias pasadas o de los momentos adquiridos en este juego, y cada uno puede impactar de manera diferente en cada persona. O en pocas palabras, sin tanto floreo, el comentario de su listado con más likes gana. Comenten también todos un corazón del color de su prota favorito, así como aparece en pantalla. Y sin más, afronten bien a la silla, cierra el foco para la puerta que vamos a hacer. Y si el juego estuviera bien programado, podría saltar abajo, pero no puedo porque de repente Muy bien, lo que haremos en este video será lo siguiente. Vamos a reseñar a cada uno de los protagonistas en orden y al final les diré mi listado de mejores, que de verdad no es para nada lo que se espera. Empezando por Bolt Aoi. Bolt es el protagonista de las 2 primeras temporadas de la generación, Beyblade Burst y Beyblade Burst Evolution. ¿Qué no se ha dicho ya de él? Como se los mencionaba en un video anterior, Bolt Aoi no es realmente un protagonista complejísimo. De hecho, sigue el básico esquema del periplo del héroe. Por ello, es mucho más fácil desarrollarlo y hacer que ese desarrollo se note. En el primer capítulo se nos presenta un niño de cabello azul que le encanta el Beyblade, le fascina, es un mundo entero, pero que es malísimo jugando, no sabe ni lanzar y eso que su lanzador no es precisamente barato, y en uno de los tantos intentos en el torneo distrital, Bolt lograría obtener resultados sorprendentes, pero no porque sí, porque es el prota. Algunas de estas victorias serán de suerte, por algún suceso mental del rival o algún consejo, cosa que está bastante bien, puesto que así valoramos más cada logro del protagonista, porque sabemos que realmente la tiene extremadamente difícil, incluso para hacer un torneo de supermercado. Nos permite ponernos de su lado porque es la típica historia de apoyar al más débil, a ver si es que sorprende. El caballito negro se le llama en el mundo de los deportes, o el Costa Rica 2014, tanto es así que es la primera vez que una final de temporada no termina precisamente feliz, y Bolt en toda la temporada vivió muchos sucesos similares, que permiten empatizar más con su desarrollo de personaje y se sienta natural, como su primer final con Shu, que pensábamos ya estaban iguales, pero realmente era la lesión del hombro que hizo que la batalla sea pareja, porque al momento que a Shu se le pasó, ganó muy fácil. O por ejemplo, Zack el Alba, quien fue el primer personaje de peso en predecir que Bolt Aoi podría ser demasiado fuerte en un futuro, pero no se sabe todavía, llamándolo estrella titilante, o sea como dudando o que brilla de vez en cuando, y Bolt le callaría la boca en el torneo nacional en el momento justo. Es que es muy bueno lo que hicieron con Bolt, porque vemos cada faceta desde los torneos del distrito hasta el campeonato mundial, en el cual vemos quizá su faceta más seria y competitiva, reconociendo recién, después de 2 temporadas, cuál era su propio estilo de jugar. Consejo transmitido por Free de la Hoya, el actual número 1 del mundo, y que se supone era el único capaz de ganarle a Red Eye. Ahora todo caería en las manos de Bolt. Todo está muy bien ejecutado, a nivel de desarrollo e historia. También Bolt complementa bien a los personajes secundarios en muy poco tiempo. Sin embargo, entiendo que a veces es tan hiperactivo que llega a ser incómodo para algunos o insoportable para otros. Personalmente no es mi caso. Parece que la ventaja de tener 2 temporadas le va a sumar bastantes puntos. El siguiente es Aiger Akabane. Aiger es el segundo protagonista de la generación y este es bastante diferente a Bolt. De hecho, la idea es que sean antítesis, totalmente opuestos. Mientras uno es risueño, el otro es un enojón. Mientras uno era bien débil al inicio, Aiga tenía un talento impresionante cuando empezó. Aiger es un personaje bastante completo. Se sabe que su padre es el
creador del Chosen Slayer System. Sin embargo, él no tiene una buena estima de su propia creación, porque en el pasado, él vio como una resonancia descontrolada y hirió a sus seres cercanos. Por esa misma razón, no quiere que Aiger pase por lo mismo. De hecho, este crece sin saber siquiera de qué se trata el juego. Pero cuando el Bolt visita el rancho, Aiga queda fascinado con su Baby Valkyrie y decide hacerse uno por su cuenta y a escondidas, con el deseo de superar a Bolt y ser el mejor blader del mundo. Pero pues Taiga tenía razón en una cosa, que razones para que Aiga no se adentrara en el mundo del Beyblade habían de sobra, y es que Aiger tiene una actitud muy cuestionable, siendo bastante inmaduro en el inicio de su serie, pero son tantos sus deseos de ganar y vencer específicamente a Bolt, que esas ganas lo van consumiendo poco a poco, desatando una resonancia negativa con Aquiles, volviéndose un niño problemático, siendo rechazado por el público, por Free y preocupando demasiado a Bolt, porque esta generación Turbo no puede ser el futuro que tanto esperó, dañando incluso a sus amigos y disfrutando de la destrucción. Prácticamente estamos viendo la historia de un villano en la perspectiva protagónica, cosa que es bastante innovadora para Beyblade. Sin embargo, no es hasta su batalla con Fai en donde Aiga perdería a su compañero, dándose cuenta de que su actitud estuvo muy mal, empezando desde cero, pero ahora con la ayuda de alguien con experiencia, y que también pasó por algo similar, Shukuranai. Lo que necesitaba el niño era un mentor, que a diferencia de Bolt, Aiger no los tuvo. Posteriormente, Aiga derrotaría a quien le arrebató todo en aquella ocasión, y en el capítulo final vencería a Bolt coronándose como campeón mundial y ahora sí de forma limpia. Y si bien la historia de Aiga indica un camino de redención bastante bien escrito, les digo que todo esto de la oscuridad de Aiga fue muy bien ejecutada, tanto así que la animación de este arco es realmente espectacular. Tengamos en cuenta también de que Aiger es de los pocos protagonistas, y no el único, que tiene una construcción de personaje y algo que contar antes de que siquiera empiece su historia. Pero la verdad es que en toda la temporada se desperdició bastante tiempo. La Copa Luinor fue un torneo aburrido, el crucero de batalla fue más aburrido aún, el arco del Death Grand es magistral, teniendo la aparición de Aiga, Bolt y Shu, pero no es que dure demasiado, a lo mucho 10 capítulos. Y cabe resaltar que la personalidad de Aiger es ciertamente irritante. Esas actitudes de ira y de confrontación hacen que de verdad no nos caiga tan bien este personaje, porque hacer eso está mal por donde lo quieras ver, pero al final su camino de redención me parece uno muy bien aplicado, y que después de algunos años se valora un poco más. Y si tan solo la temporada Turbo hubiera tenido personajes más memorables para que Aiger no acaparara toda la atención y no se hubiera desperdiciado tantos capítulos, seguramente Aiger sería de los mejores protagonistas de la franquicia, o al menos uno no tan genérico. El siguiente es Dante Koryu. El protagonista de la saga Rise es algo peculiar. Él tiene una actitud bastante hiperactiva, es un Bolt pero llevado al extremo, pero no son precisamente iguales, puesto que aunque no lo parezca, Drom es un niño genio, es alguien muy inteligente, tanto así que es capaz de crear bases para Dragon, o crear a Imperial con Ignition Dash, el primer driver tecnológico del anime. La verdad es que Drom es un excelente protagonista, no porque acapara la atención o tenga una historia que seguir en la temporada, porque era realmente raro que este protagonista no tuviera una meta o un objetivo claro, solo se divertía y ya está. Pero lo que hace especial a Drom es que permite desarrollar a los personajes que tiene alrededor. Drom no es un protagonista que acapara mucho la atención, no lo necesita, su actitud es suficiente, pero por medio de él conocemos la historia del resto de personajes. Tanto es así que en la batalla final Drom no gana solo, lo hace fusionado de sus amigos, en este caso Master Dragon. Y si hablamos de construcción e historia, en el manga es mucho más completo, mostrándonos su pésima capacidad para socializar en la escuela, cosa que cambiaría con el Beyblade. El manga de GT me parece a mí personalmente el mejor manga de toda la saga Burst, pero como aquí solo tocaremos el anime, concluiré con que Drom es un protagonista que a veces no se siente como tal, pero que eso mismo le permite a la temporada ser mucho más fluida, permite que nos centremos más en su universo que en él mismo, y lo logra de muy buena forma. Es casi imposible odiarlo. Como defecto le encuentro que quizás sí le faltó una historia personal que lo haga más memorable, como si la tuvo en el manga, pero no está nada mal el simbolismo del arco final, porque incluso su enemigo de temporada no era el típico malvadísimo como tal, solo era alguien que no entendía las emociones, y como se los llegué a explicar, Drom sí estaba repleta de ellas. Los siguientes son Hikaru y Hyuga Hisashi. Bueno, ¿qué decir de ellos? Puede ser un poco complicado porque de inicio no tienen una construcción o una historia de origen como los anteriores. Se sabe que ellos ya tenían sus bays, ya eran algo buenos jugando, incluso tenían su propio club con instalación para ellos. Pero estos niños, ¿qué son? Les sobra el dinero, y es en una batalla de exhibición que conocerían el Sparking System y tratarían de recrearlo, creando así a Helios y Hyperion, algo que ciertamente no tiene mucho sentido, pero buscarían lo que ellos
ellos llaman la Revolución Blader. Un mensaje un poco fuerte. Y ya, realmente no tienen mucha historia casi. De hecho, ellos tampoco tienen una meta clara en toda la temporada. Y la verdad es que ciertamente es raro ver que dos niños bastante normales a nivel de rendimiento estén todo el rato codeándose con las más grandes leyendas del mundo del Beyblade. Como que no encajan. Si al menos me hubieras mostrado una historia inicial diciendo que los hermanos ya eran Bladers muy fuertes al empezar la serie. Es más, sus acompañantes son un desperdicio de pixeles, ni base originales tienen, pero el error que sufrieron los Asahi no es necesariamente culpa de ellos. La producción en cambio invirtió mucho tiempo en pantalla para cada una de las leyendas que iban a traer de regreso, dejando abandonados a sus protagonistas. Tanto es así que hay capítulos en donde casi no tienen ningún diálogo. Es que es terrible lo abandonados que se veían en cada torneo. Es como que no encajaban. A pesar de eso, las intenciones de desarrollar la hermandad eran bastante buenas, teniendo sus propios conflictos, su propia visión de juego, Hyuga siendo más de atacar sin pensar demasiado y Hikaru siendo el estratega. Díganme ustedes cuál es su favorito. Opinión impopular, Hyuga es mi favorito, logrando formar un equipo muy bueno, sobre todo en un torneo 2 vs 2 como lo hubo en Sur. Pero ya sabemos que esta temporada sufrió de muchas cosas. Ya sabemos que Sparking no es la temporada más querida que digamos. Además, el fenómeno de llamarada solo le veo sentido a que lo tengan Lane y Hyuga. Pero Hikaru, ¿por qué? Es todo muy inexplicable, muy confuso, no tiene sentido. La intención era bastante buena, pero estos hermanitos tuvieron la mala suerte de tener como centro de atención de la temporada personajes demasiado queridos ya, como lo eran Bolt, Free, Lui, Shu, Aiger. No iban a poder competir contra eso. Los hermanitos lamentablemente la tuvieron muy difícil. El siguiente es Bell Daikokuten, o Bell Daisora en la versión americana. Pues Bell, ¿qué quieres que te diga? Es un protagonista bastante raro, es muy poco convencional, principalmente porque en este tipo de animes Kodomo para vender juguetes, no es habitual ver protagonistas con un diseño así. Por esta misma razón, cuando se reveló, muchos pensaron que era un protagonista malvado, pero pues yo les dije que no, realmente estamos hablando de un niño que aparenta dar miedo y ser aterrador, llamándose a sí mismo como el Rey Demonio o el Príncipe Oscuro en la versión americana. Esto tiene una explicación, que si bien no es explícita, se nos da a entender que Bell no llegó a vivir con sus padres, quedándose con su abuelo en esa mansión, la cual utiliza como fortaleza del terror, llamada la Puerta Fantasma o algo así. Una temática muy de Halloween, creo yo. Y pues Bell, a pesar de ser un niño chiquito, le gusta mostrarse como el niño más rudo que nadie le puede, porque incluso cuando pierde brutalmente y se pone medio sensible a solas, cuando lo ve la gente dice: ah, bueno, igual yo gané porque me dejé ganar o porque me lesioné el brazo, yo qué sé, lo cual cuenta como victoria. Y esto lo hace obviamente para no demostrar fragilidad. Y es bastante tierno porque es de los personajes más enanitos que hay. Se puede deducir que es porque tuvo una infancia complicada. No por nada es una referencia a Batman, murciélagos sin padres, una mansión carísima y un mayordomo que es el equivalente a Alfred. Por esta razón, este viejito se alegra cuando Bell empieza a encontrar amigos, aunque según él solo los retiene en su casa para humillarlos y entrenar. De ellos le siguen la corriente, pero realmente saben que sí los quiere. Ahora, esta muy conmovedora historia realmente para la temporada no importa. Casi nunca hacen énfasis en ella. Es como si no existiese. Puedes notarlo o no y te va a dar igual. No influye en la temporada ni en los objetivos de Bell, que tampoco los tiene claros. No importa para nada. A pesar de que su temporada no es la gran cosa, no es mala, pero precisamente porque no ofrece muchas cosas. Pero creo que Bell tenía mucho para aprovechar. Sin embargo, parecía que no tenía historia. Una verdadera lástima. La siguiente y última protagonista sería Quadra, la primera protagonista femenina por fin, y encima en la última temporada de Beyblade Wars. O sea, ya mejor no me entregues nada. Estoy seguro que Hiro Morita sí aprobó este personaje, así como la última bala. Bueno, si ya me van a votar de Blade, pues les dejo una prota mujer así, porque sí. Árdanse ADK, árdanse Takeratomi. Y Forsyth es una Blader con mucho talento, que basa su fuerza en el poder elemental. Esto sí no me gustó para nada. ¿Qué es eso de los elementos? Se supone que la magia de Beyblade Wars es que era una saga realista, y en serio le ponen poderes elementales, que si fuego, agua, relámpago. La trama más usada y genérica posible en series para juguetes. A la única que se la perdono es a Ninjago, pero bueno, Pri está vinculada a, tal parece, el enemigo de la temporada, que es su propio hermano Pax, que al lesionarse truncó su sueño de ser un Blader de alto nivel, puesto que él era un Blader promesa y es de la misma generación de Volta hoy. Pero como ya no pudo cumplir su sueño frustrado, utiliza a su hermanita para sus propósitos. Pero qué miserable, haciendo que adopte un alter ego conocido como Quadra.
que debe luchar tal como Pax lo indique. Pero Quadra, al conocer a Bell y sus amigos, seguirá revelando de su hermano para ser quien ella realmente quiere ser. Sé que comparte el protagonismo de Quad Strike junto a Bell, pero en este caso ella es la más importante. Además, a diferencia de Bell, que su historia parece que ni existe, la historia de Pri es muy explícita en cada capítulo, y aunque aún no termina, esa colisión familiar va a ser muy interesante de presenciar. Pax, por favor, salva a Violet Wars. Pues bien, entonces, después de expresarles mi opinión sobre cada protagonista y su contexto, en el número 6 coloco a los hermanos Asahi. Yo sé que tienen un diseño muy imponente y memorable, pero son los únicos protagonistas que no tienen una historia ya establecida en su primera aparición. Aparecen, crean sus base y empieza la temporada de golpe. Y además, en el resto de la temporada tampoco es que los dejen mostrarse mucho, puesto que el foco principal está en las leyendas y no tanto en ellos. Sumado al poco sentido que le encuentro a la llamarada, creo que sí son protas que, a pesar de ser muy carismáticos, a nivel de historia y desarrollo se quedan demasiado cortos, se sienten vacíos, vamos a decirlo así. De todas maneras, es muy difícil odiarlos. Hashtag viva el Team Hyuga. En el número 5 coloco a Bell Daisora. Y es que la historia que tiene, si bien no es explícita ni en el manga ni en el anime, siento que Hiro Morita sí sabía lo que hacía con este personaje. Y conociendo su contexto, es bastante bonito y ciertamente cruel que Bell diga que siempre gana a pesar de perder. Es una actitud de niño caprichoso, pero con cierto contexto detrás. El problema es que este contexto, esta historia, no tiene casi importancia en toda la temporada. No se explica nunca y solo se da a entender con escenas y no es suficiente. Si hubieran sido un poco más demostrativos, tendríamos un excelente lore para Bell. Lástima que eso no ocurrió. En el puesto 4 coloco a Pri Forsyth. Pri, o conocida como Quadra, con lo que ya hemos visto de Quad Strike, que vamos a mitad de temporada, me ha encantado. Si bien la historia que tiene con Pax no es una obra maestra, de hecho es bastante simple, al menos sí hacen énfasis en ella. Se siente importante, porque la interacción con su hermano la ves en cada episodio, además de darle un significado nuevo a la obtención de un nuevo Veil, y no simplemente romperlo como otros protagonistas. Y es que Violet Wars no necesita historias complejas, solo necesita lo básico y, por supuesto, ser más explícitos en su narrativa, porque si en la otra mitad de la temporada continúan de esta manera, por la historia de Pri podría colocarla hasta en una posición más arriba. Repito, no es una obra maestra de protagonista, pero al menos sí tiene una historia definida, a diferencia de los anteriores mencionados. En la tercera posición colocaré a Drom Koryu. Drom es uno de esos protagonistas a los cuales difícilmente podremos odiar. Si bien presenta el mismo problema de ser un protagonista sin una historia o un contexto inicial, a lo largo de la temporada tampoco es que tenga una meta definida. Pero a diferencia de Bell y los Asahi, en este hecho radican sus virtudes, puesto que Drom funciona como un eje central, que une y deja desarrollar a su universo sin ser él el centro de atención. Sumado a su historia final con Win y Delta, y ya si quieres súmale el manga, tiene el mérito suficiente para estar aquí. En el puesto 2 colocaré a Aiger. Si bien la historia de Aiger me parece la más original dentro de la saga de Burst, de hecho también es la más arriesgada, siento que su buen arco dura bastante poco. El arco del Death Grand es uno de mis favoritos de la franquicia, sobre todo porque tenemos la participación de Bold y Shu, y ya no es tan pesado soportar a Aiger, porque un problema que tiene es que si bien me encanta su determinación, que me parece es la más grande de los protagonistas, la verdad es que no se puede empatizar con las actitudes que tiene, porque pues está mal actuar así. Pero pues esa es la idea, que cambie para bien. Pero eso sucede hasta el final. De resto tienes que aguantar un Aiga que es un poco insoportable. Su historia, si bien es acelerada, me parece muy completa. De hecho, a nivel de trasfondo, tiene muchísimo más que Ball. Debieron hacer más énfasis en su padre, su relación con Raúl, su vínculo directo con Faye y Hearts, quiénes eran los Bladers que en el pasado vio sufrir por la resonancia negativa, o qué rayos es el Gold Turbo de la siguiente temporada. No había tanto que exprimir de este personaje, pero pues lo dejaron ahí. Como es Violet Wars y a Hiro Morita nunca le dejan explicar nada, nos quedamos con esto, lo cual es suficiente como para dejarlo en la segunda posición. Y en la primera posición colocaré a Volta hoy. Tener 2 temporadas le da una amplia ventaja, y es que tiene unas bases muy decentes. No es una historia profunda con un contexto detrás, pero conforme va avanzando la historia sabemos hacia dónde quiere llegar, y es por eso que nos encariñamos con él, porque lo apoyamos en ese camino aún sabiendo que Bolt no es ningún talentoso.
torneo, y a cada torneo llega como la sorpresa o la revelación, hasta que se convierte en el campeón mundial. Si le tengo que agregar algo negativo es el hecho de que es un error que tenga tantas apariciones en el futuro, sin hacer nada relevante. Hasta Gachi lo entiendo porque su papel ahora es de mentor de Bladers, pero hacerlo competir nuevamente, o hacer que aparezca de nuevo como un personaje secundario más, es innecesario y llega un punto en el cual ya estás tan saturado de Bolt que no quieres más. Si bien esto sucede sin ser protagonista, eso ha hecho que Bolt pierda cierta cantidad de fans en cada temporada, y es algo que no es justo, pero pues son las ganas de la empresa en sacar más dinero, poniendo a Bolt hasta en la sopa y haciéndolo perder encima. Pero ya les digo, aún así tiene de sobras el papel ganado del mejor protagonista de Beyblade Burst, porque con él sí tenían claro qué es lo que debían hacer y cómo debían hacerlo, impactando mucho con la audiencia y siendo recordado como uno de los mejores protagonistas de toda la franquicia. Ese es Bolt Aoi. Pero bueno, ese sería mi listado de mejores protagonistas. Esto no deja de ser obviamente una opinión. A cada uno nos puede gustar un protagonista en específico por la razón que sea, sin ningún tipo de discusión, puesto que lo más importante es su mensaje y lo que vivimos a través de él y su trompito. No olvides dejar tu propio listado acá abajo en los comentarios y hacerlo como siempre en base al respeto. El que tenga más likes gana, peleense ahí a puñetazos. Sin más de mi parte, soy siempre nadie, que ustedes serán hasta la próxima ocasión. Adiós.